¿Quién es realmente Bob Gray? Esa pregunta suena a truco de salón y a interrogante oscuro a partes iguales. No busca un nombre propio, sino la raíz de una tragedia. Te voy a contar por qué. Dentro del universo de Stephen King y sus adaptaciones, Bob Gray no es solo otra máscara de eso. Es un hombre roto cuya vida, según algunas versiones, acabó sirviendo de puerta para algo que lo excede por completo. En la novela de 1986, Robert o Bob Gray aparece como uno de los nombres que eso usa, una voz y una figura entre muchas. King planta esa palabra en momentos inquietantes. La menciona Georgie en la alcantarilla, un eco en la memoria de los adultos, la insinuación a través de cartas o amenazas, para recordarnos que detrás del miedo hay nombres humanos que se mezclan con lo sobrenatural. En la película de 2017, por primera vez, la cámara nos regala una imagen literal. Un hombre que se atraviesa el rostro con una navaja para simular maquillaje de payaso. Esa escena se quedó en la retina de muchos porque condensa una mezcla brutal de arte y autodestrucción. La caricatura del payaso se convierte en herida. Si esto te interesa y tienes una teoría sobre el origen de Pennywise o sobre si debemos sentir compasión por Bob, comenta abajo. Me interesa saber qué lectura te convence más. La serie Welcome to Derry, en especial el 7º episodio, que ha planteado uno de los retratos más humanos y dolorosos del personaje, da un paso más allá. Allí, en esos minutos que expanden el mito, Bob Gray recibe una biografía ficcionalísima. Antes de convertirse en una figura que la ciudad recuerda con terror, fue un artista de ferias. Hubo un circo que fue su casa. Hubo risas que amortiguaban una tristeza más profunda. Se sugiere que su fama se desvaneció y que la desesperación lo llevó a beber. Tenía una mujer, llamada Periwinkle, y una hija, Ingrid. En las imágenes se ve a Bob agotado, pegado al escenario donde mezclaba comedia y lamento, transformando su pesar en acto. La serie no sustituye la novela, ofrece una interpretación canónica para la pantalla, que humaniza sin justificar. Es importante separar lo que proviene de cada fuente. En la novela, Bob es una de las figuras que eso puede adoptar. Su presencia es fragmentaria y funcional al terror. En la película, esa funcionalidad se vuelve imagen explícita. En la serie, esa imagen se enrolla en una vida previa. El payaso, como alguien que vivió, amó y perdió. Señalarlo no es decir que la serie descubre la verdad absoluta. Es más bien aceptar que la adaptación teatraliza una posibilidad. ¿Qué sucede si la entidad encuentra en un hombre vulnerable el disfraz perfecto? La biografía ficcional que propone la serie concentra varios elementos que merecen pausa. Bob fue presentado como un artista que, tras la pérdida de algún tipo de prestigio y tras el deterioro de su relación familiar, sigue en la ruta de ferias locales para sobrevivir. Periwinkle, su esposa, es mencionada como ausencia que lo marca. Ingrid, su hija, queda como herencia emocional y objeto de un legado que atraviesa la historia. Hay un pañuelo con las iniciales RG, una caja con objetos de su acto, una navaja que no es solo herramienta. Son restos de una vida que el espectador puede reconstruir entre planos. En la noche crucial, según la dramatización, Bob acompaña a un niño al bosque. Al amanecer, el hombre ha desaparecido y la entidad toma su forma. Ingrid queda con su pañuelo manchado, con la inicial que se convierte en rastro, un emblema de lo que se pierde cuando lo humano es usurpado por lo monstruoso. Después, la narrativa muestra a Ingrid años más tarde, en Juniper Hill, como alguien marcada por la herencia de su padre y por la violencia que la ciudad suele olvidar. Al narrar esto, conviene subrayar algo que la adaptación respeta. La responsabilidad última de lo que sucede recae en eso, no en el hombre que fue su vehículo. Aquí hay una regla de lectura que debemos sostener. Bob Gray, tal como lo presenta la serie, es víctima de una fuerza que busca y explota grietas humanas. Eso no exime consecuencias ni borra el horror que se genera cuando la entidad actúa a través de una forma humana. Pero entender el dolor detrás del disfraz cambia la manera en que miramos al payaso. La empatía no equivale a absolución. Es, en todo caso, un intento de reconocer la complejidad de la escena. Una lectura simbólica sugiere que el oficio de Bob, payaso, artista ambulante, lo colocaba en una tensión única frente a la infancia. El payaso es acceso, confianza, permiso social para acercarse a los niños. ¿Interpretación? Eso, con su inteligencia perversa, elige formas que ya poseen ese permiso. El artista herido que aún sonríe tiene una vulnerabilidad que puede ser fácilmente manipulada por una entidad que no necesita convencer con palabras, sino aprovechar hábitos y afectos. El circo, en esa lectura, aparece como fachada, un lugar de destellos y música que oculta la desintegración personal. El acto teatral, entonces, es a la vez expresión de duelo y trampolín para la encarnación del mal. La tensión estética entre risa y lágrima se vuelve literal. También cabe una lectura psicológica.
El alcoholismo, la pérdida y la precariedad pueden construir en una persona un perfil de dependencia, de exposición. En la ficción de la serie, Bob no es un monstruo por naturaleza, es un hombre que ha perdido redes, que vive del aplauso como quien vive de la última moneda. Eso, que caza lo quebrado, lo encuentra y, de algún modo, lo corona con una máscara eterna. Aquí hay una advertencia narrativa. Leer a Bob solo como culpable nos priva de ver cómo las fallas sociales y la indiferencia de la ciudad contribuyen al drama. Lectura posible. La ciudad de Derry no es solo escenario, es cómplice por omisión. Sin embargo, hay que volver a insistir en un punto crucial. En la mitología de King, la entidad no necesita justificarse. Su maldad no es explicable por heridas humanas. La novela insiste en esa distancia. Eso es una presencia anterior a la ciudad, un abismo cuyos modos humanos son aproximaciones estratégicas. Por eso, cuando la serie nos muestra la biografía de Bob, lo hace como quien pone un rostro a la tragedia, pero no como quien transforma el guión moral. La amenaza sigue siendo absoluta. La compasión que surge al ver a un padre que ama a su hija o a un hombre que intenta seguir actuando pese al fracaso no debe borrar la naturaleza depredadora de la entidad. Hay imágenes que, dentro de esta narración, funcionan como anclas emotivas. El pañuelo con las iniciales RG, símbolo de una identidad que persiste aunque el cuerpo ya no sea el mismo. La caja con objetos del acto, memoria material de lo que fue. Ingrid, encontrando, mucho después, la versión anciana de su padre en la piel de otro. Un encuentro que, en términos dramáticos, es devastador porque mezcla reconocimiento y traición. Estas imágenes son también un recordatorio de que las consecuencias del paso de eso por una vida no terminan con la desaparición del individuo. Arrastran generaciones. ¿Por qué esta humanización duele? Porque nos obliga a mirar dos cosas a la vez: la víctima y el vehículo. La tragedia de Bob Gray, contada así, no es solo que perdió una vida, es que su dolor se convirtió en plataforma para el horror que seguiría comiendo infancia en Derry durante décadas. La ciudad, sus personajes, Georgie, Eddie, Beverly, Bill, Henry Bowers, viven esa herencia. En la novela, los nombres aparecen como señales, pequeñas cicatrices que los adultos llevan. En la serie, la cicatriz se hace narrativa. Se nos ofrece un álbum de fotos quemado por el fuego de una relación rota entre lo humano y lo inmenso. Esto nos lleva a una respuesta directa a la pregunta del título. La trágica verdad detrás del verdadero Pennywise es que, en algunas versiones canónicas, detrás del maquillaje hay un hombre con una historia de pérdidas. Bob Gray fue, en la lectura de la serie, un artista destrozado que facilitó la manifestación de eso, porque estaba ahí, dispuesto y vulnerable. Pero esa verdad es imperfecta. La entidad sigue siendo la agente moralmente responsable. Entender a Bob como víctima no convierte a eso en inocente. Simplemente nos permite una lectura más rica, más dolorosa, donde la monstruosidad tiene rostro humano, y ese rostro llevaba consigo una herida que la ciudad nunca trató de sanar. Si aceptamos esa lectura, lo que queda no es compasión ingenua, sino un doble duelo, por el daño que sufrió Bob y por el daño que, a través de él, la ciudad y sus niños sufrieron. Es una tragedia en dos tiempos. Primero la vida que se rompe, después el mal que se expande. La empatía, entonces, nos pone frente a una pregunta ética. ¿Podemos entender el origen de un monstruo sin normalizar sus actos? La narrativa de King, apoyada por las adaptaciones, parece decir que sí, que la comprensión no borra la condena. Al final, volveremos al rostro del payaso. Cuando Pennywise se muestra, la imagen que nos impresiona no es solo la deformidad o la amenaza, es la posible huella de una historia humana. Eso transforma el miedo en otra cosa, más complejo y más punzante. Lástima y horror en simultáneo. Bob Gray no es la causa primera, es el rastro humano que ofrece el horror para que nos miremos en él. Esa es la verdad trágica. Hay detrás del monstruo un hombre que perdió lo que lo hacía humano, y esa pérdida se convirtió en vehículo para lo peor. Si esta exploración despertó algo en ti, comparte este video con alguien que ame el lore de King y sus contradicciones. Suscríbete si quieres más análisis que traten de poner nombre a las sombras sin perder el pulso crítico.